Muy buenas a todos, otro nuevo vídeo. En este caso es un vídeo repetido porque, como recordáis, el vídeo que hice en enero, a principios de enero, tenía un audio fatal, estaba muy mal, tuve problemas con el micrófono y no lo he podido solucionar. Entonces, bueno, me he decidido repetir el vídeo. Voy a borrar del canal el otro, aunque la pena que tenía muchas visualizaciones y tenía gran tirón, pero bueno, me imagino que lo va a tener igual este. Eso es lo de menos, porque me imagino que aquellos que queréis consultarlo lo vais a tener aquí igual. Procuraré poner la portada parecida o la misma y así podéis encontrarlo. Aquellos que no sabéis que lo he cambiado, pues que lo podáis ver. Y bueno, dicho eso, lo que vamos a hacer es pastillas de abono de liberación lenta, ¿vale? Entonces voy a explicar los ingredientes que uso yo y luego ya hablamos de las proporciones y ya lo elaboro y así veis cómo queda, ¿vale? Bueno, el primer ingrediente y el que nos va a servir un poco de base es el humus de lombriz, ¿vale? Que como veis aquí, veis lo sueltito que está cribado, porque lo he cribado para que no tenga grumos, esos palos que vienen a veces, y entonces, bueno, para hacer las pastillas del abono, para que luego pueda ir deshaciendo poco a poco, es mucho mejor que esté cribado. ¿Qué me va a aportar el humus de lombriz? Bueno, pues el humus de lombriz me va a aportar bastantes nutrientes, porque el humus de lombriz está elaborado con las lombrices, como ya sabéis, entonces va purificando la tierra y va cargándola de nutrientes. Tiene un NPK no muy alto, pero bueno, tiene nitrógeno, fósforo y potasio, y luego tiene, bueno, muchos minerales y enriquecido. Entonces es el que nos va a servir de base. Otro de los ingredientes que vamos a usar es café. Café que ya está infusionado, muy importante. ¿Por qué tiene que ser infusionado? Porque el café molido pero sin infusionar es muy ácido, ¿vale? Entonces si yo lo voy a usar para rododendros o azaleas o hortensias o la camelia, pues bueno, me puede venir bien porque necesita terrenos ácidos. Pero en nuestro caso, que lo vamos a usar a nivel general para todos nuestros bonsáis o plantas o el huerto incluso, no nos interesa que tenga esa acidez. Entonces tiene que ser infusionado. Después de hacer el café, pues cogemos los pozos y los movemos, los soltamos y los guardamos. ¿Qué me va a aportar ahora así infusionado? Bueno, pues tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Fósforo y potasio tiene poca cantidad, pero bueno, pero el nitrógeno tiene un poquito más. Entonces nos va a aportar ese nitrógeno y un poquito de acidez en el terreno, pero un poquito al ser infusionado. Por otro lado, vamos a usar cáscara de huevo triturada, que yo también la tengo. Cojo las cáscaras de huevo y luego como veis está muy sueltita, y luego las dejas secar un poco y las trituramos con una Thermomix, una batidora, con cualquier batidora que tengáis en casa. ¿Qué me aporta la cáscara de huevo? Bueno, pues me va a aportar, aparte de mucho calcio que nos viene muy bien para las plantas, también nos va a compensar el equilibrio con el café, porque este nos da un poco de, en vez de ser ácido, es básico, con lo cual va a hacer un poco de equilibrio, ¿de acuerdo? Es importante no pasarnos, porque si nos pasamos podemos dejar demasiado básico el tema. Entonces yo os voy a dar las proporciones que yo uso, que a mí me va bien y creo que son muy adecuadas. Otro ingrediente que vamos a usar es cáscara de plátano. También veréis que está hecha polvo también, como podéis ver. ¿Y cómo lo hago yo? Yo cojo las cáscaras de plátano, las dejo que se deshidraten, pues por ejemplo en el radiador en invierno, o si es en verano, pues las dejáis al sol, con el aire y el sol, se secan, y cuando ya vemos que están duras, que están deshidratadas completamente, pues lo mismo que con la cáscara de huevo, la trituramos con una Thermomix, una batidora, con lo que sea, ¿vale? Y bien, esos son los ingredientes que yo le he hecho para hacer el abono principalmente. Hay gente que echa luego excrementos de gallina, que yo tengo gallinas, pero lo he probado y sí, aporta cosas, está bien, pero le da un olor bastante desagradable. A mí no me gusta, entonces bueno, el que quiera usarlo lo usa. Hay excremento de gallina ya en bolsas que te vienen, que ya no tiene tanto olor, pero tampoco es tan puro, entonces bueno, estos ingredientes me van muy bien. Bueno, no he dicho la cáscara de plátano, perdonadme. La cáscara de plátano me va a aportar sobre todo potasio, mucho potasio. ¿Cómo le va a beneficiar esas lunas, mi perrita, que está hoy un poco pesada, está con las gallinas precisamente, perdonadme,
Y bueno, la cáscara de plátano os decía que nos aporta mucho potasio. ¿El potasio para qué es bueno? Pues es muy positivo para todas aquellas plantas, arbolitos, los bonsáis, todo lo que tengamos que necesitemos floración. Nos va a potenciar mucho la floración. Por ejemplo, una azalea que está débil a la hora de sacar la flor y tal, pues le echamos cáscara de plátano y nos va a ayudar a esa floración. También muchas veces lo que se hace es infusión de plátano, ¿vale? Hacemos una infusión con cáscaras de plátano y ese agua lo usamos para regar en aquellas plantas donde necesitemos una floración potente, ¿vale? Bueno, otro de los ingredientes, y muy importante, es la harina. La harina, ¿por qué os he dicho que estos eran los ingredientes del abono? Pues porque la harina realmente no nos va a aportar nada prácticamente para el tema de las plantas, pero sí es muy importante la textura que tiene la harina, es la que va a proporcionar que podamos hacer esas pastillas y darle forma y que se queden agarradas, porque sin ella pues nos costaría que agarraran bien, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver las proporciones, de todas formas os las pondré por aquí o por aquí, no sé ahora en qué lado saldrá. Entonces os pondré las proporciones. Yo no voy a dar pesos, no voy a dar volúmenes, porque así, de la manera que lo hago, que son con partes, yo creo que es mucho más entendible y mucho más fácil para todos. Lo que tenéis que usar es un recipiente para todo, para todas las proporciones que vayamos a usar. Podemos usar uno así, otro más pequeño. Yo voy a usar el pequeño, ¿por qué? Porque no necesito hacer mucho, entonces simplemente era para mostraros. Entonces, bueno, si queréis hacer mucho para mucha temporada, pues uséis un recipiente un poco más grande o un recipiente más pequeño, como queráis. Lo importante, las partes que vamos a echar. Vamos a usar de humus de lombriz, vamos a usar 6 partes. Entonces yo cojo el recipiente que haya elegido, el vaso, el tapón o lo que haya elegido, y echamos 6 partes de humus de lombriz. Ya os digo que estas son las proporciones que he usado yo y a mí me van bien. Vosotros luego ya si queréis modificar o queréis subir un poco una proporción por un motivo o por otro, pues podéis ir probando, que es lo que he ido haciendo yo, buscando un equilibrio. 4, ya no les llevo 3 o 4, 4 creo, 5, no, llevo 4 ahora, 5 y 6. Luego cuando veáis el vídeo, a lo mejor me equivoco en una, porque como estoy hablando, pues lo siento, pero las proporciones son 6. 6 de humus de lombriz, lo dejamos por aquí. Luego vamos a usar de café 2 partes. Entonces cogemos 2 partes de café, enrasamos un poquito, son 2 partes de café. Que el café sí que es cierto que de estar aquí se queda un poco apelmazado, pero bueno, nos vale igualmente. 2 partes de café, 1 parte de cáscara de huevo. Vamos a echarlo así. Ya os digo que las proporciones, si queréis modificar para ir probando o queréis echar más plátano porque queréis hacerlo específico para alguna planta con floración, eso ya lo vais modificando. 1 de cáscara de huevo, 1 de plátano. Ya os digo, ahora lo repaso, pero de todas formas lo voy a poner aquí en el vídeo para que lo tengáis y lo podéis apuntar si queréis. 1 de cáscara de plátano. Y por último, 1 de harina. Ya os digo, harina también hay gente que usa harina de hueso, harina de pescado, porque le da otros aportes, pero tampoco le enriquece demasiado. Entonces, bueno, harina de trigo nos vale, porque ya os digo que al final a mí lo que me vale de la harina es la textura. Una parte de harina. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es remover bien la mezcla y conseguir que sea una mezcla lo más homogénea posible, ¿de acuerdo? Entonces podemos usar, bueno, mucho recipiente para tan poca cantidad, pero bueno, aquí lo tenemos. Entonces, bueno, lo que hacemos es mezclarlo con una cuchara, con la mano, en este caso, que es poca cantidad, lo podemos hacer con la mano muy fácil. Lo removemos bien. El café, que se suele apelmazar un poco, pues lo deshacemos esas bolitas que tiene. Si usamos café que cojáis del día, pues estará ya sin apelmazar tanto, pero al final, como viene de infusionar, tiene su punto de humedad, entonces hay veces que hace pelotitas, pero vamos, se quitan fácil, ya os digo. Entonces, bueno, lo hemos removido bien y entonces ahora que voy a ir a por
a por el agua, que se me ha olvidado, para que veáis qué cabeza tengo yo, que estoy yo siempre pensando en todo. Voy a ir a por el agua. Bueno, perdonad por el corte, se me había olvidado traer el agua. A ver, el agua, importante, si puede ser la usaremos de lluvia, o bien de algún deshumidificador que usemos, o del split de los aire acondicionados, que también es agua de condensación. Y si la usamos del grifo, tiene que ser después de reposarla por lo menos 24 horas, con un orificio arriba, un cubo en una botella, pero que tenga el sitio donde irse todo el cloro y el químico que tiene. También podemos usar agua que tengamos, por ejemplo, macerando con hojas, por ejemplo. Las hojas también podemos meter muchas hojas en un cubo, en un caldero, y le llenamos de agua. Dejamos ahí 48 horas, 72 horas ese agua reposando con las hojas, luego lo colamos, quitamos las hojas y ese agua también nos va a hacer, nos va a aportar nutrientes a este abono, ¿vale? Esos nutrientes, las hojas normalmente generalmente son equilibradores del nitrógeno, con lo cual nos van a equilibrar el nitrógeno de nuestro abono. ¿Todo tipo de hojas se puede meter? Sí, todo tipo menos dos, ¿vale? Que son las acículas de los pinos y las hojas de eucalipto, que dan demasiada acidez. Y volvemos a lo mismo, no queremos acidez tampoco en exceso. Del resto de hojas podemos usar cualquier tipo de hoja, ¿vale? También podemos usar agua con abono químico, pero este abono, la finalidad que yo tengo es que sea totalmente natural y que sea orgánico. Le daríamos más potencia, pero yo huyo de usar los abonos químicos, con lo cual no me gusta, y bueno, hay gente que pues, puede aportarle de esta manera. De acuerdo, también hay gente que lo que hace es usar el agua con infusión de plátano, de cáscara de plátano, y no usa la cáscara de plátano. Ahí el aporte más o menos es similar. A mí me gusta más la cáscara de plátano porque la liberación es más lenta. De acuerdo, entonces si vamos a abonar en otoño, por ejemplo, en otoño es importante abonar para que la tierra, el sustrato, tenga nutrientes de cara a la primavera. Prefiero que sea todo mucho más lento, entonces vamos a ir abonando en otoño. Este abono yo lo uso todas las estaciones menos en invierno, que en invierno dejo lo que queda de restos de verano que puse, pues se va deshaciendo, pero ya no repongo, no vuelvo a reponer hasta el otoño. Y en otoño estoy pues continuamente poniendo, según veo que las pastillas se van deshaciendo y se van gastando, las voy poniendo nuevas, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a aportar el agua. El agua yo prefiero con un tamizador, porque si lo echamos a chorro nos forma una pasta que tampoco interesa. Entonces con el tamizador le vamos moviendo, o sea, le vamos humedeciendo y lo vamos moviendo, como si hiciéramos cemento, pero sin llegar a que sea muy espeso. Lo vamos a ir viendo de qué manera, pues porque al moverlo, hoy he hecho poca mezcla porque era simplemente para hacer el vídeo. Entonces, bueno, lo que vais a hacer es apretarla, y si vemos que se va quedando, que veis que ya empieza a quedarse, pues ese es el punto. Vamos a echarle un poquito más y entonces ahí sería el punto para hacerlo. Luego, a la hora de hacer las pastillas, las podéis hacer a mano como si fueran albóndigas. Yo me he hecho este molde que me lo he hecho con la impresora 3D. Ya haré un vídeo, que quiero hacer un vídeo con todas esas cosillas que he hecho yo con la impresora 3D, que son útiles. Y bueno, este molde es muy sencillo. Vais a ver que lo que hago es que le relleno, funciona como una jeringuilla, como si fuera una jeringuilla. Entonces le saco hacia arriba, le relleno con todo el abono, le aprieto, le prenso un poquito, y una vez que le he prensado, quitamos el sobrante, y entonces, como una jeringuilla, le empujamos hacia arriba y ya sacamos lo que es la pastilla. Y veis la pastilla como queda, ¿sabéis? Queda redondita, un cilindro, y con un agujerito que tiene aquí el punzón, digamos, tiene el agujerito para que empiece ahí a deshacerse. Luego os lo muestro más detallado. De todas formas, haré un vídeo de cómo he hecho el molde, por aquellos que les interese hacerse el molde o que conozcan quién, porque bueno, yo lo he hecho con la impresora 3D, pero se puede hacer con otro tipo de materiales. Yo aportaré la idea, que la idea la he cogido de ver vídeos por ahí, de coger ideas, yo creo que no es ninguno igual al mío, pero el mío es igual a todos. Quiero decir, he cogido ideas de unos sitios y ideas de otros, y al final he elaborado mi propio diseño. Entonces, bueno, aquí veis que hacemos las pastillas, ahora va saliendo. Esto es facilito, veis, sacamos hacia arriba y la volvemos a sacar, y ya tenemos la pastillita, ¿vale? La vamos poniendo aquí en una bandeja
la voy poniendo en la bandeja y nada, voy a elaborar todo lo que me queda. Esto lo voy a pasar a rápido o lo corto, ya veré, y ahora os muestro cómo han quedado las pastillas. Bueno, como veis mancha un poquito, hay gente que se pone guantes de látex, pero eso ya cada uno. Bueno, como veis es muy práctico este moldecito. Mirad cómo quedan las pastillas, ¿veis? Cómo quedan ahí, que han salido poquitas porque bueno, ya os digo que he usado un molde pequeño porque bueno, vamos a inclinar la cámara para que lo veáis. Ahí, lo veis bien, se ve bien yo creo, ¿no? Entonces tienen la hendidura que tiene para que a partir de ahí empiece a deshacerse el molde, o sea, el abono. ¿Qué tenemos que hacer ahora con esto? Porque ahora están blandiblues, como digo yo. Entonces con esto ahora lo vamos a meter en un sitio donde haya, si tenemos algún sitio donde tengamos algo de humedad, pues mejor, pero aunque no tenga humedad, sí que esté oscuro, que no le dé la luz. Un sitio oscuro y dejar ahí que vaya fermentando durante 15 días aproximadamente. ¿Qué vamos a obtener luego dentro de 15 días? Pues vamos a tener las pastillas ya hechas. Se van a coger un color blanquecino, ¿vale? Veis aquí cómo quedan, con su hendidura, ¿veis? Que tienen un tono blanquecino y eso es de la fermentación, pero ni huelen ni nada de nada, ¿vale? Y ya están, pues bueno, duras como una roca, ¿veis? Se quedan duras. Entonces esto ahora con el agua, cuando vamos regando, se van diluyendo despacito y va cogiendo los nutrientes de la planta poco a poco. Por eso es abono de liberación lenta. Muy práctico y muy útil. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y que lo pongáis en práctica. Cualquier duda, ya sabéis, me podéis preguntar por el canal, por mi Messenger, Carlos Pena, por el Facebook, que tengo el grupo de Charlie el Botánico también, por mi correo electrónico, que es charlielbotánico@gmail.com. Y nada, que espero que os haya gustado. Bueno, tenía aquí para mostraros cómo se pone, cómo lo pongo yo, vamos, aquí un arbolito, para que veáis. Bueno, yo pongo aquí, por ejemplo, depende del tamaño del árbol, del bonsai, pues aquí tengo 3 pastillitas, como veis. Hay una, otra aquí y otra aquí, ¿vale? Y bueno, pues así quedan ahí, va absorbiendo los nutrientes, van soltándolos. Y nada, que espero que, repito, que os haya gustado el vídeo. Y animaros a suscribiros, que hay un porcentaje altísimo que ven mis vídeos pero no se suscriben. Recordaros que es gratis, que esto no cuesta nada, ¿vale? Que saludos y cuidaros en la pandemia, anda. Besos y abrazos para todos y todas. Venga, hasta luego.